Alerta máxima. La traición desde adentro. El escándalo que desnuda la metástasis de la corrupción en México. Esto que estás a punto de leer no es un reportaje policíaco más. Es la autopsia forense de un Estado capturado, la disección minuciosa de cómo el cáncer del crimen organizado ha hecho metástasis en el sistema nervioso de nuestras instituciones. La historia de Juana Ivette y el Choco es solo el síntoma visible, la punta del iceberg de una estructura de podredumbre tan profunda y ramificada, que cuestiona los mismos fundamentos del pacto social. Si creías que la infiltración del crimen era un cliché de película, prepárate para ver la evidencia documental, el modus operandi y las consecuencias catastróficas de una traición institucional que podría ser la más sofisticada y peligrosa de la última década. Lo que aquí se revela es de alto impacto. Lee bajo tu propia responsabilidad. El paradigma rompido, cuando el guardián es el ladrón. Durante décadas, el imaginario colectivo del combate al crimen se basó en una dicotomía simple. Los buenos, policías, fiscales, jueces, contra los malos, delincuentes, narcos, secuestradores. Lo que el caso Ledesma Choquiza demuestra con una crudeza desgarradora es que ese paradigma está muerto y enterrado. Hoy, la batalla crucial no se libra en los callejones oscuros, sino en los cubículos iluminados con luz fluorescente de las fiscalías, no con balas de fusil, sino con clics de mouse y filtraciones por WhatsApp. Esta es la historia de cómo una funcionaria de nivel medio, una mujer invisible en el organigrama, se convirtió en el eslabón más crítico de una organización criminal, no por su fuerza, sino por su acceso. Es la crónica de la captura institucional en su forma más pura y aterradora. La construcción de una doble identidad, Juana Ivette, la fachada impecable. Para entender la magnitud de la traición, primero debemos construir el perfil de la traidora. Juana Ivette Ledesma, alrededor de 32 años, no encajaba en el estereotipo del criminal. No tenía antecedentes penales, probablemente tenía estudios, técnicos o licenciatura en Derecho o Administración. Provenía de una familia de clase trabajadora del Estado de México con aspiraciones de movilidad social. Su ingreso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, pudo verse como un logro familiar, un trabajo estable, respetable y con futuro. Su rutina era un modelo de discreción. 8 de la mañana, llegada puntual al Ministerio Público de Tultitlán. Saludo al personal de seguridad. Café compartido con compañeros. 9 de la mañana a 2 de la tarde. Atención a ciudadanos. Toma de declaraciones por robos, violencia familiar, fraudes menores. Uso del sistema integral de seguimiento de carpetas de investigación. Acceso a bases de datos confidenciales, registro de vehículos, antecedentes penales, informes de inteligencia. 2 de la tarde. Comida en la cafetería o un restaurante cercano. Conversaciones triviales sobre series de TV, familia. 3 de la tarde a 6 de la tarde. Continuación de trámites, elaboración de oficios, comunicación con policías ministeriales asignados a casos. 6 de la tarde. Salida. Hasta mañana, compañeros. Era, en apariencia, la funcionaria ideal. Eficiente, de trato amable con las víctimas, lo que añade un cinismo demoledor al caso, una pieza más en el engranaje burocrático de la justicia. Su salario, unos 20,000 pesos mensuales, era modesto para la responsabilidad, pero seguro. Nada en su conducta habitual, según testimonios iniciales de compañeros, hacía saltar las alarmas. Era el perfecto camuflaje institucional. El oscuro romance, la infección del sistema inmunológico. El punto de ruptura, el vector de contagio, tiene un nombre: Alejandro el Choco. Líder de la Choquiza, una organización híbrida y despiadada que opera en el oriente del Estado de México. Su poder no radica en el control de grandes territorios, sino en el terror microlocal. Extorsión a comercios, secuestro express, narcomenudeo y una brutalidad eficaz. ¿Cómo se conectan estos dos mundos aparentemente antagónicos? La investigación sugiere un origen emocional y circunstancial. Tal vez se conocieron antes de que ella entrara a la fiscalía. O quizás fue un acercamiento deliberado por parte de El Choco, identificando a una funcionaria vulnerable o ambiciosa como objetivo de inteligencia criminal.
El romance se estableció. Y con él, se abrió una puerta trasera digital al corazón del sistema de justicia mexiquense. La relación pronto mutó de personal a operativa. No se necesitó una gran negociación, quizás solo la naturalización de la corrupción. Mi amor, puedes ver si hay algo sobre mi compadre en el sistema. Cariño, van a hacer un operativo en tal lugar, ten cuidado, necesito los nombres de los que me están investigando. Fue un declive gradual, donde la lealtad personal se sobrepuso a la lealtad institucional y el juramento de servicio. Ella dejó de ser solo su novia, se convirtió en su oficial de inteligencia interna, su sistema de alerta temprana humano. El modus operandi, el manual del traidor del siglo XXI. La sofisticación del delito no está en la tecnología, sino en la oportunidad y el acceso. El esquema era de una eficiencia letal. Fase 1. Recolección desde la fuente. Acceso físico y digital. Desde su terminal autorizada, Juana Ivette podía consultar en tiempo real órdenes de cateo pendientes de autorización, movimientos de las Fuerzas de Reacción Inmediata, FRI, de la Policía Estatal, geolocalización de patrullas, en algunos sistemas. Estados procesales de detenidos vinculados a la choquiza, y lo más valioso, los informes de inteligencia que identificaban las rutas, casas de seguridad y métodos del grupo. Búsquedas dirigidas, no era una filtración masiva, era inteligencia de señales. Buscaba nombres clave, alias de El Choco, de sus lugartenientes, de sus vehículos, de sus colonias de operación. Fase 2. Transmisión encriptada y oportuna. No usaba el teléfono institucional. Usaba aplicaciones de mensajería cifrada de extremo a extremo, Signal, Telegram, en su dispositivo personal. A veces, un teléfono desechable, Burner Phone. La información se codificaba. Llueve igual a operativo policial. Hace calor igual a zona libre. El paquete llega a las 3 igual a traslado de detenido. O simplemente, una fotografía nítida de la pantalla de su computadora, con los datos críficos visibles, tomada con su celular. Los horarios eran cruciales. Las filtraciones ocurrían inmediatamente después de que la información se cargaba al sistema, a veces minutos antes de que un operativo se ejecutara, anulando por completo el factor sorpresa, el arma más importante de la autoridad. Fase 4. El daño colateral cataclísmico, el costo humano y social. Cada filtración tuvo consecuencias en cadena. Impunidad garantizada. Miembros de la choquiza evitaban capturas una y otra vez, construyendo un mito de invencibilidad e intocabilidad que les daba más poder en las calles. Peligro para agentes. Los policías que participaban en operativos frustrados quedaban expuestos. El grupo sabía sus unidades, a veces sus rostros. Riesgo de emboscadas o represalias. Terror en las víctimas y testigos. Si un testigo decidía colaborar, su identificación podía ser filtrada. El mensaje para la comunidad era claro. Denunciar es inútil y peligroso. Hasta la fiscalía trabaja para ellos. Esto destruye el contrato social básico. Desgaste institucional. Los equipos de investigación veían cómo sus operaciones más planeadas fracasaban sistemáticamente, generando frustración, desmotivación y la sospecha interna de que alguien los quemaba. Se sembraba la desconfianza dentro de la propia institución. Fortalecimiento del grupo criminal. Con esta inmunidad de facto, la choquiza pudo expandir sus negocios ilícitos, reclutar más miembros, y sofisticar sus operaciones, financiadas por la extorsión y el narcomenudeo que operaban sin interferencia. La caída. El hilo que destejó el entramado. La red no se rompió por una falla de Juana Ivette, sino por la captura del núcleo duro. La detención de El Choco, producto de inteligencia externa, posiblemente de la FGR o de inteligencia militar que no compartía información con la Fiscalía Estatal, fue el punto de quiebre. Al incautar y analizar sus dispositivos electrónicos, los peritos forenses digitales encontraron un patrón de comunicación constante con un número específico. El análisis metadatos, patrones de horario y cruce de información los llevó a una conclusión explosiva. La fuente era interna, y estaba en el Ministerio Público de Tultitlán. El operativo contra Juana Ivette fue discreto y rápido.
Se le siguió hasta un punto neutral, lejos de la fiscalía. Su arresto fue sin resistencia, casi burocrático. La sorpresa y la incredulidad en su rostro, según relatan testigos, reflejaban que creía que su doble vida era impenetrable. La realidad la golpeó con los cargos: delincuencia organizada, filtración de información reservada, abuso de funciones. Posible lavado de dinero. La funcionaria era ahora la reclusa. El botín de la traición. La evidencia material de la corrupción. Paralelo a su arresto, se ejecutaron cateos simultáneos en la colonia San Mateo Cuautepec. Lo encontrado es el inventario físico de la deslealtad. Arsenal de protección, pistolas 9 milímetros, revólveres .38, rifles de asalto AK-47, cuerno de chivo, cargadores, chalecos balísticos. No para que ella los usara, sino resguardados para la organización de su pareja. Logística criminal, vehículos de gama alta, SUVs, camionetas, con compartimientos ocultos, double floor, perfectos para transportar armas, droga o dinero. Vehículos con reporte de robo y placas falsas. El despojo institucional, la evidencia más grave: carpetas de investigación físicas originales, oficios con sellos oficiales, formatos en blanco de la fiscalía y hasta credenciales. Era un robo de identidad institucional. Con estos documentos, el grupo podía falsificar órdenes, amedrentar personas haciéndose pasar por ministeriales, o simplemente estudiar los métodos de investigación. El rastro económico. Títulos de propiedad de 2 inmuebles cuyos valores son incongruentes con su salario. Estados de cuenta bancarios con depósitos en efectivo recurrentes sin justificación clara. La UIF ahora sigue el dinero para probar el lavado de activos. El encierro épico, el Choco en el altiplano. Simbología pura. El traslado de Alejandro el Choco al penal del altiplano no fue una mera logística penitenciaria. Fue un mensaje escenificado para la nación. Caravana blindada, decenas de vehículos de la Policía Federal, Guardia Nacional y Ejército. Vigilancia aérea, helicópteros sobrevolando la ruta. Destino final, la zona de máxima seguridad, ZMS, el mismo sector que albergó a Joaquín el Chapo Guzmán. Celdas de concreto, vigilancia 24/7, aislamiento casi total. El simbolismo es potente. El jefe de barrio fue elevado a la categoría de criminal de alto impacto nacional. Su encarcelamiento allí dice: este caso ya no es un problema local de Ecatepec, es un emblema de la corrupción que amenaza al Estado, y por eso lo tratamos como a los capós más grandes. La tormenta perfecta, la indignación ciudadana y el colapso de la confianza. La viralización de la noticia detonó una crisis de credibilidad sin precedentes para la FEJEM. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal popular de furia. Ahí tienen a su justicia, vendida al mejor postor. ¿Cuántas carpetas de mis familiares asesinados pasaron por sus manos y les avisó a los criminales? Esto explica por qué en el Edomex nunca avanzan las investigaciones. Si hay una, hay decenas. Limpieza total ya. El caso dejó de ser sobre 2 individuos. Se transformó en el argumento definitivo para millones de ciudadanos que desconfían profundamente de las instituciones. Validó sus peores sospechas, que el sistema no solo es ineficaz, sino que está activamente comprometido con el enemigo que debería combatir. Las preguntas incómodas, que nadie quiere contestar. La detención es solo el principio. Las preguntas que genera son el verdadero terremoto. ¿Eslaban único o red completa? ¿Trabajaba Juana Ivet sola? ¿Era parte de una cadena de mando corrupta dentro de la fiscalía? ¿Quién la supervisaba? ¿Quién tenía acceso a sus movimientos en el sistema? Una auditoría forense integral de sus accesos digitales y de las personas con las que interactuaba es crucial y aún no se anuncia. ¿Cómo pasó los filtros? Los procesos de Contraloría Interna, evaluaciones psicológicas y protocolos de confianza de la FEJEM fallaron de manera catastrófica. ¿Están diseñados para detectar este tipo de traición? ¿O son meros trámites burocráticos? ¿El precio de la traición? Se habla de amor, pero el rastro patrimonial apunta a dinero. ¿Era una relación de conveniencia económica? ¿Cuál era el flujo financiero exacto?
¿Recibía pagos por cada filtración? ¿El daño es reversible? ¿Cuántas investigaciones activas fueron saboteadas? ¿Cuántos criminales quedaron libres gracias a ella? ¿Cuántas víctimas fueron doblemente victimizadas, por el crimen y por la traición del Estado? Es obligación moral de la autoridad informar el alcance del daño. ¿Qué garantías hay de que no se repita? Este caso debe generar un protocolo nacional de blindaje institucional, rotación de personal en áreas sensibles, monitoreo constante de accesos a bases de datos confidenciales, auditorías aleatorias, canales de denuncia interna protegidos. ¿Se implementará algo así, o será un caso aislado que se archiva? Una encrucijada histórica, punto de inflexión o ciclo repetido. El caso Ledesma Choquiza es un espejo brutal que nos devuelve la imagen de un país donde las líneas entre el Estado y el crimen son porosas, borrosas y peligrosamente permeables. Es la demostración de que la seguridad no es solo un tema de policías y armas, sino de integridad y sistemas de control. Ahora, la pelota está en la cancha de las autoridades, los legisladores y la sociedad. Para la FGEM y la FGR, esto debe ser el inicio de una depuración profunda, transparente y ejemplar. No puede quedar en un mal elemento eliminado. Exige una reforma interna radical. Para la ciudadanía, es un llamado a la vigilancia extrema, a no normalizar la corrupción, a exigir, con más fuerza que nunca, transparencia y rendición de cuentas. Para el sistema político, es la evidencia de que combatir la corrupción no es un eslogan, es la condición sine qua non para recuperar la seguridad y la legitimidad del Estado. La historia de Juana Ivette no es una anécdota. Es la radiografía de una enfermedad sistémica. Ignorar el diagnóstico, otra vez, sería la sentencia de muerte de la justicia en México. Este caso te hace perder la poca fe que te quedaba en la justicia, o crees que puede ser el catalizador para un cambio real. ¿Confías en que las autoridades investigarán hasta las últimas consecuencias, o temes que quede en el archivo de casos célebres? El debate más importante del año comienza aquí. Dale like si exiges respuestas. Suscríbete si crees en la rendición de cuentas. Activa la campanita, porque esta historia, te lo aseguro, todavía tiene muchos capítulos por escribirse.